Millonario a punto de saltar de un puente, es detenido por una niña mendiga, pero él le toma del brazo, y lo que hizo llorar a todos. El viento cortaba la piel como pequeñas cuchillas invisibles, aullando entre las estructuras metálicas oxidadas del puente. El río de abajo era un espejo negro, reflejando un cielo sin estrellas, sin luna, sin ningún rastro de luz. Alejandro Núñez apenas sintió el frío. Sus dedos, rígidos, se agarraron a la barandilla con fuerza inútil. El cuerpo se balanceaba levemente, con un pie ya suspendido en el vacío, como si el abismo lo llamara por su nombre. El puente era el mismo, los mismos pasos, la misma pared agrietada, las marcas del accidente aún invisibles a los ojos ajenos, pero grabadas en cada célula de la memoria de Alejandro. Ahí fue donde todo terminó, y allí era donde él quería que todo terminara de nuevo. Carmen y Ana habían muerto en esa curva, aquella mañana lluviosa. Sobrevivió, y sobrevivir había sido el peor castigo. La voz resonó detrás de él, débil, inesperada, un soplo de vida en medio del silencio de su frase. «Si vas a saltar, ¿puedo ir contigo?» Alejandro se dio la vuelta, más por reflejo que por curiosidad. Y allí estaba ella. Una niña pequeña, de 5 años como máximo, descalza y cubierta por una fina capa de tierra endurecida. Llevaba un vestido sucio, que tal vez alguna vez había sido rosa. El cabello despeinado y los ojos, eran los ojos los que lo retenían. Enorme, oscuro como el río, pero con un brillo que no correspondía con esa noche, ni con ese lugar. No había miedo en ellos. No lo siento. Solo una curiosidad cruda, casi insolente, como si ella viera a través de él. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Alejandro, su voz ronca, oxidada como la estructura bajo sus pies. «Esperando», respondió ella, tan simple como decir que estaba esperando un autobús. Alejandro parpadeó, confundido. El viento tiraba de su abrigo, pero la niña no parecía sentir frío. Abrazó su delgado cuerpo, sus hombros huesudos visibles bajo la fina tela. No debería estar ahí. Ningún niño debería estar allí, menos aún a esa hora. ¿Esperando qué? La chica ladeó la cabeza, como si la pregunta fuera estúpida. Alguien, tú, quien llegue primero. La respuesta desconcertó a Alejandro. Volvió sus ojos hacia el río, tratando de ignorarla. El silencio debería haber regresado, pero no fue así. Sus pequeños pies se arrastraron por el cemento hasta que se detuvo justo al lado de él, tan cerca que podía olerla. Una mezcla de polvo, sudor y esa inconfundible esencia de abandono. «¿Por qué quieres saltar?», preguntó ella. «Eso no es asunto tuyo», respondió secamente. «¿Y por qué no?», insistió sin temor a ser grosera. «Si te vas a ir, yo también puedo ir». Alejandro cerró los ojos. No necesitaba eso. No necesitaba que una chica de la calle arruinara su momento final. Pero algo en esa voz, esa franqueza, la mantuvo firme en el suelo. «¿No tienes a nadie?». La niña negó con la cabeza. «Mi padre está enfermo, pero a él no le importa mucho. Ni siquiera me vio salir hoy». Había dureza en sus palabras, una aceptación prematura de la vida cruel que llevaba. Los niños no deberían hablar así, pero Alejandro sabía que algunos niños aprenden muy temprano a sobrevivir por sí solos. «¿Y tu madre?», arriesgó. «Nunca me encontré. Creo que se fue antes de que yo naciera». La respuesta se dio con naturalidad, sin dramas ni lágrimas, solo un hecho, una pieza suelta del rompecabezas incompleto de esa chica. Ella lo miró de nuevo, como esperando su turno para responder. «¿Y tú? ¿Por qué saltas?». Alejandro frunció los labios. «Porque yo tampoco tengo a nadie». La chica frunció el ceño, como si intentara decidir si esa era una buena razón. «Pero eres rico», dijo.
Hay gente que dice que los ricos nunca están solos. Alejandro soltó una risa amarga. El dinero no llena los agujeros. Ella pensó por un momento antes de responder. Si saltas, tu agujero solo se hará más grande. Era una frase simple, con lógica infantil, y sin embargo, se le quedó grabada a Alejandro como una frase. Se volvió para mirarla. ¿Cuántos años tiene? 5 y medio. 5 y medio. Habían pasado 5 años desde Ana. Alejó ese pensamiento antes de que el dolor explotara en su pecho. La niña retrocedió 2 pasos, repentinamente desconfiada, como un animal asustadizo que se da cuenta de que estaba demasiado cerca. «No voy a saltar contigo», dijo Alejandro finalmente. «Entonces no saltes», respondió ella, «o llévame contigo». No supo qué responder, y antes de encontrar una palabra, la niña estaba corriendo de regreso a la oscuridad del puente. Sus pequeños pies golpeaban el frío concreto. Alejandro dio un paso instintivo para seguirla, pero ella fue rápida, o tal vez él era demasiado viejo y estaba demasiado debilitado para seguirle el ritmo. Solo el silencio se interponía entre él y el río. Alejandro bajó de la barandilla. Le temblaban las rodillas y el pecho le ardía con una mezcla de alivio y vergüenza. Todavía quería morir, pero no esa noche. No mientras esos ojos siguieran mirándolo incluso en la oscuridad. A lo lejos, los faros de un coche atravesaban la noche. Alejandro caminó hacia ellos sin saber qué era esa nueva opresión dentro de su pecho. No fue su culpa, no fue miedo. Quizás fue solo curiosidad por saber quién era aquella niña descalza y con ojos como el abismo. La luz fría del hospital atravesó los párpados cerrados de Alejandro, obligándolo a despertar de un sueño pesado y fragmentado. El olor a antiséptico llenó sus fosas nasales, mezclado con el recuerdo lejano del metal retorcido y la lluvia. No recordaba cómo bajó del puente. Lo último que recordaba era el rostro de la niña, pequeño, delgado y sucio. Y esos ojos. «Señor Núñez». La voz de una enfermera rompió el silencio en la habitación. «Tuviste suerte. Alguien te vio casi caerte del puente. Llamaron a rescate a tiempo». Alejandro no respondió. Sus manos estaban cubiertas de rasguños, su piel áspera como si estuviera tratando de aferrarse a algo que no estaba allí. La chica, ¿era ella real? ¿O simplemente otra ilusión en tu mente cansada? Los medicamentos, la culpa, las noches de insomnio. Todo era borroso, pero sus ojos, esos ojos eran demasiado claros para ser producto de su imaginación. Cuando la enfermera se fue, el silencio volvió a invadir la habitación, y en él Alejandro vio destellos. Ana, con sus trenzas rubias y su vestido color cereza arremolinándose bajo la lluvia mientras corría por el parque. Carmen, riéndose al volante, con el pelo recogido en un moño torcido, la mano izquierda tamborileando en el salpicadero al son de una música antigua. Y luego, el impacto. El cristal roto, el grito de Ana que nunca terminó, el silencio y el vacío. Alejandro se apretó las sienes, intentando alejar las imágenes, pero en medio de ellos apareció otro. Unos pies descalzos sobre el cemento del puente, un vestido que antes era rosa, ahora del color del polvo y el abandono. No importó cuántas veces intenté racionalizar, ella estaba allí, ella era real. 2 días después, Alejandro regresó a su mansión. La inmensa verja de hierro se abrió lentamente, chirriando como si también llorara su regreso. En el interior, el vacío parecía más pesado que nunca. Cada mueble estaba impecable, cada objeto estaba en su lugar, y sin embargo, la casa era un cascarón muerto. Alejandro caminaba por los pasillos como un fantasma. Sus pasos resonaban entre las frías paredes. En la oficina conoció a Enrique, su conductor y asistente de confianza. Enrique había trabajado con Alejandro durante más de 10 años, desde los tiempos en que la mansión todavía estaba llena de vida y voces.
La mirada discreta de Enrique intentó ocultar su preocupación, pero Alejandro no se molestó en fingir que se encontraba bien. «Necesito tu ayuda», dijo Alejandro, con la voz ronca de quien fuma demasiado o llora demasiado, o ambas cosas. «Quiero que me ayudes a encontrar una chica». Enrique frunció el ceño sorprendido. «¿Qué chica, señor?» «La chica del puente». Enrique sabía lo suficiente sobre el dolor de Alejandro como para no cuestionarlo de inmediato. Simplemente sacó un cuaderno y empezó a tomar notas. «¿Tiene nombre? ¿Alguna descripción?» «No sé el nombre, tiene unos 5 años, flaco, sucio, llevaba un vestido rosa, o que alguna vez fue rosa». Enrique dejó de escribir y miró hacia arriba. «¿Una chica de la calle?» Alejandro asintió con la mirada perdida. «Ella me impidió saltar. Yo necesito encontrarla». Durante los días siguientes, Enrique convirtió la búsqueda en una investigación exhaustiva. Con una vaga descripción, recorrió los barrios cercanos al puente, hablando con vendedores ambulantes, personas sin hogar y niños corriendo por los callejones. La respuesta era siempre la misma. «Aquí hay muchas chicas así. Chicas invisibles, perdidas en el gris de la ciudad, olvidadas incluso antes de tener una historia que contar». Mientras tanto, Alejandro se hundió aún más dentro de su propia cabeza. La casa, el silencio, los retratos en blanco y negro colgados en los pasillos. Todo parecía burlarse de él. El espejo del baño reflejaba a un hombre de edad avanzada, con los ojos hundidos y las arrugas marcadas no por la edad, sino por el peso del pasado. Y cada noche, cuando el sueño lo traicionaba, la niña regresaba. En sueños, ella era solo una silueta en la niebla. Sus pies descalzos dejaban marcas de humedad en el suelo. Intentó llamarla, pero se le quebró la voz. Y entonces Ana aparecía a su lado, con su vestido color cereza chorreando sangre, y Alejandro se despertaba con el pecho agitado y un sudor frío corriendo por su espalda. La tercera noche, Enrique trajo la primera pista concreta. «Hay una chica que suele aparecer cerca de una panadería abandonada, a unas 4 cuadras del puente. No estamos seguros, pero se ajusta a la descripción». Alejandro se puso el abrigo antes de que Enrique terminara siquiera la frase. Por primera vez en meses hubo una chispa de urgencia en sus movimientos. Necesitaba saberlo. Necesitaba verlo. La noche era húmeda y el olor a lluvia flotaba en el aire. La panadería estaba a oscuras, con las ventanas rotas y grafitis cubriendo el cartel. Alejandro miró a su alrededor. Su corazón latía más rápido de lo que debería para un hombre que no esperaba nada más de la vida. Fue entonces cuando la vio. Sentada en la acera, acurrucada contra la pared, la niña sostenía una vieja lata de refresco y tocaba la tapa con sus dedos sucios. El vestido, ahora gris de tanta suciedad, era el mismo, y los ojos eran inconfundibles. Alejandro dio un paso vacilante. «Oye», llamó, su voz más débil de lo que pretendía. La niña levantó la cabeza y el cabello le cayó sobre la cara. Ella lo reconoció, pero no sonrió. No dije nada. Ella se limitó a mirarlo, como esperando que le explicara por qué estaba allí. «Me salvaste esa noche», dijo Alejandro, sin poder ocultar la cruda emoción en su voz. La chica se encogió de hombros. «¿Todavía vas a saltar?» La pregunta fue sincera, carente de ironía o malicia, como si fuera solo una curiosidad práctica. Alejandro se arrodilló para estar a su nivel. «Hoy no», respondió. «No si puedo encontrarte mañana». La niña no respondió. Simplemente volvió a tocar la lata, mientras Alejandro, por primera vez en mucho tiempo, sentía que tal vez, solo tal vez, el día siguiente valdría la pena existir. El olor a basura vieja y a aguas residuales estancadas se mezclaba con el aire húmedo de la mañana.
La luz gris del amanecer apenas llegaba al final de aquel estrecho callejón, donde las paredes desconchadas formaban un laberinto de olvido. Alejandro Núñez nunca había estado en un lugar como este. Su mundo siempre había estado rodeado de altos muros, jardines inmaculados y aire acondicionado central. Pero allí, donde las ratas se peleaban por los restos de comida y las moscas zumbaban sobre las bolsas rotas, no había lujo, ni belleza, ni orden, solo supervivencia. Él la vio antes de que ella lo viera. Valentina estaba agachada junto a un montón de trapos y cartones, cuidadosamente dispuestos para formar una cama improvisada. Sus pequeños dedos sostenían un paño sucio, con el que limpiaba la frente de un hombre delgado, casi esquelético, que yacía sobre el cartón. El áspero sonido de una tos seca resonó por el callejón. Cada golpe sacudía el huesudo pecho del hombre como si fuera a romperlo desde dentro. Alejandro contuvo la respiración. Era ella, la chica del puente, los pies descalzos, el vestido sucio, pero fue principalmente el aspecto lo que no dejó lugar a dudas. Incluso en la penumbra, sus ojos brillaban con esa extraña mezcla de curiosidad y resignación, como si, a los 5 años, ya hubiera aceptado que el mundo era un lugar hostil y nada en ella podía cambiar eso. Dio 2 pasos vacilantes y sus caros zapatos chirriaron contra el suelo mojado. Valentina levantó la cabeza y lo vio. No mostró miedo ni sorpresa. Simplemente inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado, como si tratara de entender por qué estaba allí. «Tú otra vez», dijo, en voz baja pero firme. «Yo te estaba buscando», respondió Alejandro, sin saber exactamente cómo le sonaba esa frase a una chica de la calle. «Quería agradecerte». Ella se encogió de hombros, como si ese agradecimiento no importara en absoluto. Dirigió su atención al hombre que yacía. Tosió de nuevo, una tos profunda y húmeda que le hizo entrar un hilillo de sangre oscura en la boca. Alejandro dio un paso atrás, instintivamente disgustado, pero se obligó a quedarse. Esa chica había cuidado a Alejandro en su peor momento. Ahora era su turno. «¿Ese es tu padre?», preguntó Alejandro con voz vacilante. «Sí», respondió Valentina, sin emoción. «Está enfermo». El hombre se giró de lado, gimiendo suavemente, con los ojos abiertos lo suficiente para notar la presencia de Alejandro. Los ojos profundos y amarillentos se fijaron en él, y por un breve momento, Alejandro se vio reflejado en esa mirada. Una mirada de alguien que ya se ha rendido, pero el cuerpo aún se niega a morir. «¿Quién es?», preguntó el hombre con la voz ronca y quebrada. «Quería tirarse del puente», respondió Valentina, como si fuera lo más natural del mundo. Pero cambió de opinión. El hombre volvió a toser, escapándose una risa seca entre los espasmos. «Jodidamente rico. Ni siquiera tiene el coraje de morir», murmuró. Alejandro sintió el golpe de aquellas palabras como una bofetada, pero se negó a reaccionar. El hombre estaba muriendo. Lo que dijo no importó. Lo que importaba era Valentina. ¿Cómo era posible que esa niña siguiera viva en ese lugar, en ese ambiente? ¿Y cómo podría mirar el mundo sin miedo? «Puedo ayudar», dijo Alejandro, tratando de controlar su repulsión y malestar. «Puedo llevarte a un hospital, o traer comida, ropa». «No queremos tu caridad», interrumpió el hombre, escupiendo en el suelo cerca de sus propios pies. «Irse. Nadie aquí quiere nada de ti». «Lo quiero», dijo Valentina mirando a Alejandro por primera vez con algo que parecía interés genuino. El padre volvió la cabeza con dificultad, con los ojos muy abiertos. «¿Qué?» «Quiero saber por qué volvió», dijo Valentina sin pestañear. «¿Por qué me buscaste?». Alejandro se arrodilló a su nivel. El olor agrio a moho y sudor era casi insoportable, pero sus ojos lo mantuvieron allí. «Porque tú me salvaste», respondió Alejandro.
y porque no puedo dejar de pensar en ti. No salvé a nadie, respondió ella con tajante sencillez. Solo dije lo que estaba pensando. Aún así, insistió Alejandro, quiero ayudar. ¿Ayuda cómo?, interrumpió su padre con la voz llena de ironía. ¿Vas a adoptarla? ¿Llevarlo a su casa grande? ¿Darle juguetes y comida rica? ¿Crees que se convertirá en una muñeca de porcelana? Valentina no le quitaba los ojos de encima a Alejandro. No parecía avergonzada de su pobreza, ni preocupada por lo que Alejandro pensara del lugar donde vivía. Era como si ya supiera que nada de lo que veía allí definía quién era ella. ¿Quieres ayudar?, preguntó Valentina. Entonces ayúdame a conseguir agua. Necesitamos lavarle la cara a papá. Alejandro asintió. Esa no era la ayuda que él esperaba ofrecerle, pero era la única ayuda que ella aceptaría. Caminó con ella hasta un viejo grifo pegado a una pared agrietada. El agua corría fina y turbia, pero Valentina llenó una botella de plástico con la facilidad de quien hace esto todos los días. A su lado, Alejandro contuvo la respiración para no ahogarse con el olor de las aguas residuales que pasaban. «¿Está muy enfermo, no?», preguntó Alejandro. Valentina se limitó a asentir. No había miedo en su expresión, solo una aceptación fría y resignada, como si desde que naciste supieras que las cosas siempre acaban así. Alejandro, sin embargo, sintió que una furia crecía dentro de él. ¿Cómo era posible que un niño tan pequeño ya hubiera visto tanto? ¿Y cómo él, con todos sus recursos, nunca se había dado cuenta de que había miles de Valentinas invisibles en las calles que atravesaba en un vehículo blindado? Cuando regresaron al callejón, Sergio tenía los ojos cerrados y murmuraba algo entre toses ahogadas. Valentina se arrodilló junto a él, mojó el paño y comenzó a limpiar suavemente el rostro de su padre. El contraste entre la brutalidad de aquel lugar y la dulzura del gesto era insoportable. Alejandro no sabía cómo ni por qué, pero allí, en aquel sucio callejón, empezó a comprender que la chica invisible acababa de convertirse en lo más importante de su vida. El aire dentro de la pequeña habitación improvisada era denso, húmedo y quieto, como si el espacio mismo supiera que el fin estaba cerca. Sergio apenas podía respirar. Cada respiración era una batalla, cada tos arrancaba pedazos invisibles de vida que se perdían en el silencio. Alejandro miraba desde la entrada de la habitación, con los hombros rígidos, sin poder decidir si debía entrar o simplemente salir. Valentina, sentada al lado de su padre, le tomó la mano con fuerza. Sus diminutos dedos desaparecieron dentro de la mano áspera y temblorosa de Sergio, como si estuviera tratando de anclarlo a la vida por pura fuerza de voluntad. No había lágrimas en el rostro de la niña, solo una expresión seria y concentrada, como la de quien ha visto la muerte de cerca y entiende que llorar no cambia nada. Ella siempre fue fuerte. La voz de Sergio sonó como un suspiro, ronca y quebrada. Más fuerte que yo. Alejandro dio un paso vacilante hacia el interior. La visión del hombre, delgado como un cadáver ambulante, con la piel amarillenta pegada a los huesos, resultaba incómoda incluso para alguien como Alejandro, que había conocido su parte de dolor. Sergio no era un buen hombre. Alejandro lo sabía sin necesidad de preguntar, pero era un hombre destrozado y en algún lugar entre sus errores y fracasos todavía tenía un espacio intacto para esa chica de pies descalzos y ojos tormentosos. «¿Puedo ayudar?», repitió Alejandro por tercera o cuarta vez desde que los encontró. «¿Puedo llevarte a un hospital?». Sergio se rió, o lo intentó. El sonido salió como un doloroso silbido. «No me iré de aquí, doctor», dijo escupiendo sangre entre palabras. «Este cuerpo está demasiado roto. No vale la pena el esfuerzo». Alejandro no supo qué responder. Se sentía fuera de lugar, como si estuviera viendo una escena demasiado íntima para su presencia,
pero al mismo tiempo sabía que había algo allí que lo detenía. Una responsabilidad invisible que, sin entender por qué, no podía abandonar. «Tienes dinero», prosiguió Sergio con los ojos fijos en Alejandro. «Pero el dinero no lo compra todo. No compra la vergüenza ni el perdón». Alejandro no discutió. Lo sabía bien. Sergio respiró hondo, con el pecho agitado por el esfuerzo. Valentina permaneció allí, inmovilizada, con los ojos fijos en el rostro de su padre. Alejandro se preguntó cuántas veces esa niña lo había visto al borde de la muerte, y cuántas veces has aprendido a prepararte para perderlo todo. «Cometí un gran error», murmuró Sergio. «Hice una mierda tras otra. Bebí, llamé, abandoné a esta chica más de una vez. Pero ella...». La voz se apagó, y por un momento Alejandro pensó que se había ido. Pero Sergio volvió a toser, una tos húmeda y desesperada, antes de continuar. «Ella es lo único correcto que he hecho». La mano de Valentina apretó la suya con más fuerza. Ella no lloró, no dijo nada. Solo escuché. Era como si este momento fuera más para su padre que para ella, una oportunidad para que él se aferrara a algo de redención antes del final. «No soy su padre de sangre», dijo Sergio en voz más baja, casi un susurro. «Pero soy un verdadero padre. Yo soy el que se quedó, quien te enseñó a caminar, a hablar, incluso cuando no tenías nada para dar. Ella es todo lo que tengo». Alejandro sintió un nudo en la garganta. La culpa palpitaba, porque sabía lo que era aferrarse a un niño como su última ancla, y sabía lo que era perder esa ancla y quedarse a la deriva. Sergio giró con dificultad la cabeza para mirar directamente a Alejandro. «Sé quién eres», dijo. «Sé que es inmensamente rico y vive en una casa que tiene un cuarto solo para guardar zapatos. Pero eso no significa que no sepas lo que es perder». Alejandro contuvo el aliento. No esperaba eso. «No me importa si estás loco, o eres culpable, o si llevas tus propios fantasmas», continuó Sergio. «Solo prométeme una cosa». Alejandro dio un paso adelante, vacilante. «Cuídala. Si muero, cuida de ella». Las palabras cayeron en el aire como plomo. Alejandro no pudo responder de inmediato. Apenas se cuidó. Era la última persona en el mundo que debería hacerse responsable de un niño. Pero entonces miró a Valentina, tan pequeña, tan silenciosa, y vio algo allí, algo en sus ojos que decía que tal vez ella también lo había salvado a él, sin siquiera darse cuenta. «Lo prometo», dijo Alejandro, sin entender muy bien de dónde salieron esas palabras. Valentina lo miró y esta vez había algo diferente en su mirada. Quizás un rayo de esperanza o desconfianza. Quizás ambos. Pero ella no dijo nada. Simplemente apretó con más fuerza la mano de su padre. Sergio intentó sonreír. «Está bien entonces», murmuró. «Está bien». El último suspiro fue breve, frágil, interrumpido a la mitad. Su mano se aflojó dentro de la de Valentina. Y luego, silencio. La niña se inclinó sobre el pecho de su padre, como si lo escuchara, esperando algo que sabía que no vendría, y sin embargo no lloró. Ella simplemente se quedó allí, abrazándolo como si el calor de su cuerpo pudiera mantenerlo cerca por un momento más. Alejandro sintió que el peso de esa escena se le pegaba. No había vuelta atrás, no hubo escapatoria. Sin preguntar, sin planificar, esa chica acababa de convertirse en su responsabilidad. Se inclinó, deslizó un brazo debajo de su pequeño y frágil cuerpo y la levantó en sus brazos. Valentina no pudo resistirse. Ella simplemente apoyó la cabeza en su hombro como si aceptar ese regazo fuera menos una cuestión de confianza y más de agotamiento. Alejandro salió del callejón, llevando en sus brazos una promesa que no sabía cómo cumplir, pero sabía que no podía romperla.
El eco de los pasos de Alejandro y Valentina sonó casi fuera de lugar en el frío y burocrático vestíbulo del edificio gris. Las paredes desconchadas y los muebles desgastados del DIF contrastaban con la discreta elegancia del traje de Alejandro y el vestido amplio y limpio que llevaba Valentina, uno de los pocos que Enrique había logrado encontrar en el camino. Alejandro estrechó la pequeña mano de Valentina, pero la niña no le correspondió. Caminó a su lado con la mirada baja, sus pies inquietos rozando el suelo, como si, en cualquier momento, estuviera lista para huir. La tensión entre ambos era palpable. Desde que abandonaron ese callejón, un silencio incómodo se había instalado entre ellos, un vacío lleno de preguntas que ninguno de los dos sabía cómo formular. La trabajadora social sentada al frente de la estrecha mesa apenas miró a Alejandro antes de comenzar a hojear el formulario. Las uñas peladas golpeaban el papel, un sonido rítmico que parecía aumentar la creciente ansiedad dentro de Alejandro. ¿Tiene usted parentesco con el niño?, preguntó sin levantar la vista. No, respondió Alejandro acomodándose en la incómoda silla, pero su padre me pidió, antes de morir, me pidió que la cuidara. El asistente dejó de escribir y finalmente lo miró. La mirada era clínica, profesional, pero transmitía ese juicio velado que Alejandro conocía bien. La misma mirada que ponían los psicólogos y médicos cuando leían sus informes psiquiátricos. ¿Tienes experiencia con niños?, preguntó ella. Alejandro vaciló. Tuve una hija, respondió, casi en un susurro, pero ella falleció. La mirada de la mujer se suavizó por un breve momento, pero luego volvió a la rigidez burocrática. Señor Núñez, el DIF no suele otorgar la custodia provisional a personas sin vínculo directo con el niño. Más aún en casos como el tuyo, dudó, con antecedentes psiquiátricos e intento de suicidio reciente. Alejandro respiró hondo. Sabía que esto vendría. La palabra quedó escrita en su historia como una marca de fuego, inestable, potencialmente peligroso, comprometido emocionalmente. Sé que no soy el candidato ideal, admitió, con la voz temblorosa de cruda honestidad. Pero se lo prometí a su padre. Ella no tiene a nadie. Puedo darle lo que ella nunca tuvo. La trabajadora social suspiró. La niña fue evaluada por nuestro equipo de campo. Muestra claros signos de negligencia crónica, desnutrición y posiblemente de trauma emocional grave. Cerró la carpeta. Ponerla al cuidado de alguien que todavía está lidiando con su propio trauma no parece la mejor opción. Valentina, sentada al lado de Alejandro, balanceaba los pies sin mirar a nadie. No lloró, no pidió nada, simplemente estaba allí, una presencia silenciosa que de alguna manera parecía invisible para el mismo sistema que se suponía debía protegerla. «Puedo demostrar que estoy en forma», insistió Alejandro. «Realizar visitas. Revisa mi casa, habla con mi médico. Cualquier cosa, solo, por favor, no la envíes a ningún refugio». La palabra refugio hizo que Valentina levantara la vista por primera vez. Había algo en esa palabra que provocó una alerta en su interior, como si contuviera recuerdos demasiado malos para decirlos en voz alta. Pero ella permaneció en silencio. «Comencemos un análisis de perfil», dijo la trabajadora social, en un intento de terminar la conversación. «Por ahora se encuentra en un hogar temporal. Dependiendo del resultado, podemos reconsiderar la custodia temporal. Pero hay que entender», miró directamente a Alejandro, «el DIF prioriza el bienestar del niño, y todavía eres un desconocido». Alejandro salió del edificio sintiéndose más pequeño que cuando entró. Valentina caminó a su lado, esta vez sin tomarle la mano. El silencio entre ellos ya no era incómodo, era familiar.
como si los dos ya supieran que ese vacío era el único territorio común entre ellos. De regreso a la mansión, Alejandro no sabía qué hacer con ella. Valentina ocupó el espacio con el mismo cuidado que quien vive en la calle. No tocó nada, no pidió nada y se movía por los bordes de las paredes, como una sombra que teme ser descubierta. La inmensa casa, antes asfixiante en su vacío, parecía aún más grande con la diminuta presencia de la niña. La primera noche, Alejandro la alojó en una de las habitaciones de invitados. Una cama con dosel que pareció tragársela. Valentina estaba sentada, con las manos cruzadas en el regazo y los ojos fijos en la puerta, como si supiera que no pertenecía allí, y tal vez ni siquiera pertenecía. Alejandro observaba desde la puerta, con el pecho pesado por una mezcla de culpa e insuficiencia. Cada vez que miraba a Valentina, era imposible no ver a Anna, y era imposible no recordar todas las formas en que le falló a su propia hija. La segunda noche, Valentina durmió en el suelo de su propia habitación, al lado de la cama, usando una manta que trajo del callejón. No quería el lujo de la cama blanda. No confiaba en la comodidad. Preferí la dureza conocida. Alejandro intentó cocinar para ella al tercer día, pasta sencilla, salsa lista. Valentina comió en silencio, masticando lentamente, recelosa como si en cualquier momento le pudieran arrebatar la comida. Quería preguntar por Sergio, por su madre, por cualquier cosa, pero las palabras murieron antes de llegar a su boca. La cuarta noche, Alejandro se despertó gritando. Una pesadilla sobre Anna. El coche, el puente, el sonido de cristales rotos. Cuando abrió los ojos, Valentina estaba parada en la puerta de su habitación, mirando en silencio. «Yo estoy bien», dijo, con la voz quebrada. Valentina simplemente se dio la vuelta y desapareció en el pasillo. Alejandro entonces se dio cuenta de que ella lo conocía mejor de lo que imaginaba. Sabía lo que era despertarse gritando, sabía lo que era vivir con fantasmas. La única diferencia fue que ella nunca tuvo a nadie que la protegiera de ellos. Y tal vez, solo tal vez, Alejandro pueda ser esa persona, aunque sea un hombre destrozado. Pero el sistema, los roles y las reglas no creían en hombres destrozados que salvaran a niñas invisibles. La sala de espera de la clínica estaba demasiado limpia, demasiado blanca, con olor a desinfectante y sonidos ahogados de pasos y teléfonos de fondo. Valentina, sentada en el borde de la silla, balanceaba los pies, pero su rostro era una máscara impasible. La niña no lloró, no se quejó, no mostró miedo, simplemente esperó, como si toda su vida hubiera sido un largo pasillo de espera. Alejandro, a su lado, fingía leer una revista, pero su mente estaba en otra parte. Las citas médicas eran territorio minado. Cada examen, cada pregunta, cada mirada del equipo médico resonaban en su mente el día que él y Carmen llevaron a Ana a su última cita. La consulta nunca terminó, pues horas después estaban muertos en el puente. Apartó ese pensamiento antes de que el sabor del metal volviera a su boca. «¿Valentina?», llamó la enfermera en la puerta. La niña se levantó sin mirar a Alejandro y caminó sola hacia la sala de tratamiento. Alejandro quiso seguirla, pero sintió que ese momento le pertenecía solo a ella. Todavía era demasiado pronto para invadir este espacio. Se quedó en la sala de espera, contando los minutos. 23 minutos después, la misma enfermera regresó y lo llamó. Dentro de la habitación, la doctora revisaba una carpeta de papeles gastados, deslizando los dedos sobre los formularios con expresión de discreta perplejidad. «¿Es usted su tutor legal?», preguntó la doctora sin quitar la vista de los documentos. «Provisionalmente», respondió Alejandro. «¿Por qué?». La doctora se ajustó las gafas. Su tono era demasiado cuidadoso para ser solo protocolo.
Estamos teniendo algunas dificultades para acceder al historial médico completo de Valentina, explicó. El registro en el sistema DIF se encuentra incompleto, sin información materna e inconsistencias en los datos del padre. ¿Cómo esto? Alejandro frunció el ceño. El médico giró el monitor hacia ella. No se incluye el nombre de la madre y el de su padre. Bueno, el tipo de sangre registrado de Sergio no es compatible con el de Valentina. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿No son compatibles? La doctora negó con la cabeza. Biológicamente hablando, Sergio no puede ser su padre. Las palabras flotaron en el aire, cargadas de implicaciones. Valentina, sentada en la camilla, balanceaba las piernas como si no tuviera nada que ver con ella. Pero Alejandro sabía que todo sobre esa chica era un secreto esperando ser revelado. Esto podría ser un error de registro, trató de suavizar el médico. No es raro en casos de niños sin hogar. Pero, si quieres investigar, Alejandro no respondió. Él simplemente sostuvo el documento impreso que ella le entregó y guió a Valentina fuera de la clínica. El camino de regreso fue silencioso. Valentina jugaba con una pulsera elástica en su muñeca, ajena a la tormenta que empezaba a gestarse en el interior de Alejandro. De regreso a la mansión, sacó su celular y marcó sin dudarlo. Enrique, quiero que encuentres a alguien, un detective privado. Discreto. Alejandro se quedó mirando el documento arrugado entre sus dedos. Quiero saber quién es la madre de Valentina y quiero saber quién es el verdadero padre. Enrique no hizo ninguna pregunta, él simplemente obedeció. El detective era un hombre seco, de mirada sospechosa y con un maletín de cuero gastado en las manos. Se encontraron en la oficina de Alejandro, entre estanterías de libros que nadie más leía y un sutil olor a madera vieja. «Es una chica de la calle», dijo el detective tras la primera semana de investigación. «Niños como ella aparecen y desaparecen todos los días. Pero esto...» Abrió la carpeta. Documentos antiguos, fotografías gastadas, recortes de periódicos. Sergio no era su padre, confirmó, pero él la crió desde que era un bebé. Ella apareció en su choza cuando tenía apenas unos meses de edad. No hay registros oficiales de nacimiento, solo un trozo de papel garabateado con el nombre Valentina. Alejandro hojeó las páginas. Su corazón latía más rápido con cada línea. Nombre de la madre, Vanessa, sin apellido. Solo un nombre perdido en los registros médicos de una clínica clandestina que ya no existía. ¿Vanessa?, repitió Alejandro. ¿Y quién es ella? El detective sacó una nueva foto. Una vieja grabación de una cámara de seguridad de una fábrica en quiebra. En la imagen granulada, una mujer joven sostenía a un bebé envuelto en una manta azul. Detrás de ella, un hombre alto, con un traje caro y el rostro parcialmente vuelto hacia la cámara, pero incluso de perfil, Alejandro lo reconoció. Alberto Suárez, confirmó el detective. Empresario, propietario de la mitad de la zona industrial de esta ciudad. El nombre cayó como plomo. Alberto Suárez era un nombre que Alejandro conocía, no en persona, sino a través de las páginas de economía y de las silenciosas investigaciones sobre la corrupción y la explotación de los trabajadores. Un hombre intocable, dueño de un imperio construido sobre huesos y silencio comprado. ¿Qué tiene que ver con Valentina?, preguntó Alejandro, aunque ya temía la respuesta. Es el padre biológico, respondió el detective. Vanessa era empleada de una de las fábricas de Alberto. Tuvieron una aventura. Cuando ella quedó embarazada, Alberto hizo todo lo que pudo para borrar esa historia. Él pagó para que ella desapareciera, pero Sergio, que trabajaba para él como mecánico, se enteró y ayudó a Vanessa a escapar.
Poco después, Sergio perdió su trabajo en un accidente laboral orquestado por Alberto. Alejandro cerró los ojos por un momento. Cada nueva pieza encajaba en una historia sucia y cruel, donde Valentina era solo un detalle desechable. Otra víctima colateral de la codicia de hombres como Alberto. ¿Alberto sabe que ella está viva?, preguntó Alejandro. No, respondió el detective. Pero si se entera, tal vez quiera eliminar cualquier rastro. Hombres como él no dejan cabos sueltos. Alejandro miró por la ventana de la oficina, donde Valentina jugaba sola en el jardín, pateando una vieja pelota con solemne concentración. No sabía que su propia existencia era una amenaza, y ahora Alejandro supo que la promesa que le había hecho a Sergio era aún mayor de lo que imaginaba. Proteger a Valentina no era solo una cuestión de afecto o compromiso moral. Era una cuestión de supervivencia. El descubrimiento ardió como un cuchillo en el pecho de Alejandro. Sabía que estaba librando una guerra que tal vez no pudiera ganar. Pero en ese momento, mirando a Valentina, tan pequeña, tan silenciosa, tan llena de cicatrices invisibles, hizo una nueva promesa. Uno que no hacía falta decirlo. Mientras respirara, nadie volvería a lastimar a esa chica. Nadie. La lluvia tamborileaba contra la ventana de la mansión cuando Enrique entró en la oficina de Alejandro. Su rostro serio y la carpeta bajo el brazo revelaron que esta no sería una conversación cualquiera. Ella apareció, dijo Enrique sin rodeos. Alejandro, sentado en el sillón de cuero, dejó el vaso de whisky que hacía girar entre sus dedos. «¿OMS?», preguntó, aunque sabía la respuesta antes de escucharla. «Vanessa», confirmó Enrique, «la madre biológica de Valentina». Alejandro guardó silencio. Él ya sabía, en el fondo, que ese momento llegaría. Después de descubrir que Valentina era hija de Alberto Suárez, era cuestión de tiempo que las sombras del pasado comenzaran a arrastrarse hacia la niña. Simplemente no esperaba que la primera sombra fuera precisamente la mujer que la trajo al mundo. «¿Dónde está ella?», preguntó Alejandro. «Aquí, en la puerta», respondió Enrique. «¿Quieres entrar?». El corazón de Alejandro latía más rápido. Una parte de él quería despedirla, desaparecer con ella antes de que Valentina supiera siquiera que existía. Pero la otra parte, la parte que conocía el peso de ser un padre fallido, de perder una hija y llevar la culpa como un ancla en el pecho, sabía que no era tan simple. «Tráela a la habitación», dijo Alejandro. «Quiero escuchar lo que ella tiene que decir». Vanessa estaba irreconocible en comparación con la joven de la foto granulada que Alejandro vio en los archivos del detective. El tiempo y la huida constante la habían desgastado. Su cabello oscuro, recogido en un moño desordenado, tenía mechones blancos en las sienes. Las profundas ojeras y la piel marcada revelaban noches de insomnio y años de miedo constante. Aún así, había algo en sus ojos, un brillo testarudo, la misma chispa que llevaba Valentina. Entró lentamente, agarrando la correa de su bolso con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Gracias por recibirme», dijo, con la voz baja, casi extinta. Alejandro señaló el sillón frente a él. Vanessa se sentó con los hombros tensos, como si estuviera lista para huir en cualquier momento. «¿Por qué ahora?», preguntó Alejandro directamente. Vanessa bajó la cabeza y respiró hondo antes de responder. «Porque escuché que Sergio murió, y porque sé quién eres. Sé que Valentina está aquí, contigo. ¿Y qué quieres?», continuó Alejandro manteniendo su tono neutral. «Quiero ver a mi hija», dijo Vanessa, con la voz quebrada en la última palabra. Quiero decir la verdad. Quiero que sepa que nunca quise abandonarla». Alejandro se cruzó de brazos, luchando contra la avalancha de desconfianza y rabia que subía por su pecho. «Desapareciste durante 5 años», dijo.
Dejó a su hija en la calle con un moribundo. ¿Y ahora quieres volver como si nada hubiera pasado? Vanessa juntó las manos en el regazo y le temblaban los dedos. «No sabes lo que me hizo Alberto», dijo con la voz entrecortada. «Me encontró cuando estaba embarazada. Dijo que me iba a matar. Dijo que si no desaparecía, encontraría la manera de quitarme a Valentina y arrojarla a un orfanato lejos de aquí. No tuve elección». Alejandro guardó silencio. Él creyó. No porque confiara en ella, sino porque sabía de lo que Alberto era capaz. La crueldad de ese hombre era legendaria, y Alejandro conocía muy bien el tipo de poder que se obtenía con el dinero sucio. «¿Y por qué no volviste antes?», presionó Alejandro. «¿Por qué esperaste tanto?». Vanessa respiró hondo, con los ojos llorosos. «Lo intenté», dijo. «Cada vez que intentaba regresar alguien me seguía. Recibí notas, amenazas. Alberto nunca lo olvidó. Fui un cobarde. Elegí sobrevivir en lugar de luchar por ello». La confesión salió con una gran amargura. Alejandro reconoció el sabor de la culpa. El sabor de alguien que le falló a alguien a quien se suponía debía proteger. «Valentina no sabe que existes», dijo Alejandro. «Y para ser honesto, no sé si debería saberlo». Los ojos de Vanessa se abrieron desesperada. «Ella necesita saber», suplicó Vanessa. «Sé que ella podría odiarme. Acepto esto. Pero ella necesita saber que la amaba, incluso desde lejos». Alejandro se masajeó las sienes. Le palpitaba la cabeza. No fue una decisión fácil. Vanessa era la sangre de Valentina. Pero Alejandro fue el hombre que se quedó, el hombre que sostuvo a esa niña en sus brazos y prometió protegerla. Y sabía, con tanta seguridad como sabía que su propia hija nunca regresaría, que Valentina ya lo veía como el único ancla segura en su mundo. «Está durmiendo», dijo Alejandro. «No te voy a despertar ahora, pero lo pensaré, y si ella quiere verte, no la detendré». Vanessa asintió, con los ojos llenos de lágrimas reprimidas. «Gracias», murmuró. Alejandro la acompañó hasta la puerta. Se detuvo en la puerta. La lluvia seguía cayendo finamente sobre la acera. «Alejandro», llamó antes de irse, «cuídala, por favor, incluso si ella me odia. No dejes que crezca pensando que no merece ser amada». Alejandro se quedó quieto, viendo a Vanessa desaparecer bajo el manto de la lluvia. Cuando volvió a entrar, encontró a Valentina en lo alto de las escaleras, abrazada a la barandilla, con los ojos medio cerrados por el sueño. «¿Quién fue?», preguntó con la voz ronca por el cansancio. Alejandro dudó por un momento. «Alguien del pasado», respondió. «Pero el pasado no necesita entrar aquí. No si no quieres». Valentina no preguntó nada más. Simplemente bajó las escaleras y caminó hacia Alejandro, sosteniendo el dobladillo de su camisa como si fuera su salvavidas. Y en ese simple gesto, Alejandro lo supo. Puede que Vanessa le haya dado vida a Valentina, pero él fue quien aprendió a ser su padre. Y aunque la sangre gritara, era el amor elegido, construido día a día, el que definiría el futuro de esa niña. Pero el pasado nunca desaparece del todo. Y Alejandro sabía que Vanessa era solo la primera pieza de un juego que estaba lejos de terminar. La cancha era más pequeña de lo que Alejandro imaginaba. No tenía la grandeza de las películas ni la grandeza de las salas donde se decidían las grandes fortunas. Pero allí, entre paredes beige y bancos de madera desgastados, estaba a punto de tener lugar la batalla más grande de su vida, una que no involucraba cifras ni contratos, sino algo infinitamente más valioso. Valentina estaba sentada en la primera fila, con los pies colgando nerviosamente. El vestido celeste, elegido por Enrique, le quedaba demasiado grande a su delgado cuerpo. Alejandro
Podía sentir su tensión incluso sin mirar. Sabía que ese ambiente, lleno de adultos hablando de ella como si fuera un objeto en disputa, activaba todos los detonantes de abandono y miedo que ella intentaba ocultar. Al otro lado de la sala estaba sentado Alberto Suárez. El hombre que hasta hace poco era una leyenda intocable en el mundo de los negocios, ahora parecía una sombra de lo que era antes. La piel grisácea, los hombros encorvados, la tos seca que se escapaba entre dientes amarillentos. La enfermedad devoró su cuerpo como termitas, devorando un trono de madera podrida. Pero los ojos todavía tenían ese brillo cruel y calculador de un hombre que nunca aprendió a perder. La audiencia comenzó con trámites. El abogado de Alberto pidió hablar, argumentando que como padre biológico de Valentina, Alberto tenía el derecho legal de reclamar la custodia. Usaron la sangre como moneda de valor absoluto, ignorando que ese hombre no había pasado ni un solo día de su vida pensando en la niña, hasta que se dio cuenta de que podía usarla como la pieza final de su teatro de redención pública. «Mi cliente», dijo el abogado, con el tono teatral formado por años en el tribunal, «es un hombre arrepentido, que reconoce sus errores y quiere pasar sus últimos días corrigiéndolos. Valentina es su sangre, su legítima heredera. Y la mejor manera de garantizarle un futuro digno es devolvérsela a su padre biológico, quien, aun con su frágil salud, tiene los recursos y el amor para garantizar su bienestar». Alejandro sintió que se le revolvía el estómago ante aquella farsa. ¿Amar? Esa palabra en boca de Alberto fue un insulto. Cuando llegó el turno de Alejandro, no se levantó inmediatamente. Recorrió con la mirada el rostro de Valentina, quien lo miraba con la misma mezcla de miedo y esperanza que tenía desde el día que la sacó del callejón. Respiró hondo y caminó hacia el centro de la habitación. «Excelencia», comenzó con voz firme, pero sin arrogancia. «No soy el padre biológico de Valentina. No comparto ni una sola gota de sangre con ella. Pero eso no significa que no sea padre». El juez observó en silencio, evaluando cada palabra, cada gesto. «Conocí a Valentina en un puente», prosiguió Alejandro. «El día que decidí que ya no tenía motivos para vivir. Pensé que mi vida terminó el día que perdí a mi esposa y a mi hija. Pero esa noche, en ese puente, una niña de 5 años me salvó la vida». Las palabras resonaron en la sala del tribunal, resonando entre paredes acostumbradas a escuchar argumentos fríos y técnicos. No fue una defensa legal, fue una confesión. «Desde ese día he ido aprendiendo lo que es volver a ser padre», dijo Alejandro. «No porque la vida me haya dado esta oportunidad, sino porque Valentina me la dio. Ella me enseñó que la familia no se trata de sangre. La familia es quien se queda, quien te toma la mano en la oscuridad y te recuerda que hay un mañana». Desde el lado opuesto de la habitación, Alberto soltó una breve carcajada, llena de burla. «Un suicidio fallido e inestable que quiere criar a un hijo. ¡Qué mundo tan maravilloso!». Su voz era ronca, pero aún llevaba ese veneno familiar. Alejandro se volvió hacia él. «Un suicidio inestable, sí», respondió, «pero un hombre que eligió luchar. Y a diferencia de ti, Alberto, yo no abandoné a esta chica a la primera señal de problemas». El abogado de Alejandro entregó al juez una carpeta llena de documentos, historias clínicas, informes psicológicos e informes del DIF que describían detalladamente cada día desde que Alejandro se hizo cargo de Valentina. Exámenes que mostraron la mejoría de la niña, su recuperación física y los primeros pasos de su lento proceso de curación emocional. Pero fue cuando Vanessa entró en la habitación que el ambiente cambió para siempre. La mujer caminaba vacilante, pero con la cabeza en alto. Cada paso fue una lucha contra los fantasmas del pasado. Se sentó a la mesa de los testigos y lo contó todo. Del caso de Alberto, a las amenazas,
del falso accidente de Sergio, a la desesperada huida para salvar a Valentina. La voz de Vanessa tembló, pero no se calló. Miró directamente a Alberto y describió con gran detalle las amenazas que le lanzó. Le habló de los hombres que envió a cazarla, sobre las notas dejadas debajo de tu puerta, y sobre el día que escuchó, por teléfono, a Alberto decir que sería más fácil matar al niño que reconocer su existencia. El silencio en la sala del tribunal fue absoluto. El golpe final llegó cuando un ex ingeniero de la fábrica, llamado por Alejandro, confirmó que el accidente que destruyó a Sergio fue falso. Un sabotaje ordenado directamente por Alberto para deshacerse de un testigo inconveniente. Alejandro no sabía qué era más grande, si la ira o las náuseas. Pero la última palabra la tuvo Valentina. Con apenas 5 años y medio, la niña se levantó, caminó hasta el centro de la habitación y sin que la llamaran, pidió hablar. Su voz era pequeña, pero firme. «Quiero quedarme con Alejandro», dijo mirando directamente al juez. «Él es mi padre. Él me cuida. No quiero ir con nadie más». El juez respiró hondo, visiblemente conmovido. En medio de pruebas, informes y testimonios, fue esa pequeña voz la que selló el destino de la audiencia. Alberto, pálido y derrotado, se hundió en su silla. Ya no había imperio, solo cenizas. Alejandro no sonrió, solo se arrodilló cuando Valentina regresó hacia él, abrazándola con toda la fuerza de quien acababa de ganar lo único que realmente importaba. No lo guardes, pero el derecho a llamarla hija. El certificado oficial llegó en una tarde tranquila, sin ceremonias ni fanfarrias. Enrique entregó el sobre marrón a las manos de Alejandro mientras terminaba de regar las plantas del jardín. El agua corría entre sus dedos mojando el césped recién cortado, pero Alejandro ni siquiera se dio cuenta. Sus dedos temblaron ligeramente mientras rasgaba el papel. La decisión fue clara. Alejandro Núñez, tutor legal y padre adoptivo de Valentina Suárez. Examinó las líneas, pero las palabras parecían flotar, desconectadas de la realidad. La custodia final estaba ahí, pero no fue el sello o la firma del juez lo que trajo un verdadero alivio. Eso era solo papel. La verdadera victoria ya había ocurrido mucho antes, en esa sala del tribunal, cuando una voz pequeña y firme declaró delante de todos que quería quedarse con él. Valentina estaba en el balcón, sentada con las piernas cruzadas, dibujando en un cuaderno nuevo que Alejandro compró días antes. Las líneas eran infantiles, garabatos de flores, perros y un sol torcido en la esquina de la página. Pero en medio del caos colorido, Alejandro lo reconoció. Había una figura alta sosteniendo la mano de una figura pequeña, ambos sonriendo con bocas enormes. Ella nunca dibujó las caras, solo las sonrisas. Caminó lentamente y se sentó a su lado. Valentina no miró de inmediato, concentrándose en colorear el vestido de la pequeña figura. Era rojo, del mismo color que el vestido que llevaba aquella noche en el puente. «¿Qué estás dibujando?», preguntó Alejandro con voz ligera. Valentina se encogió de hombros, como siempre hacía cuando no quería explicar demasiado. «A nosotros». Alejandro sonrió, con el pecho apretado por esa extraña mezcla de alegría y dolor. Saber que ella ya se veía a su lado, como parte de algo, era la validación que él nunca se atrevió a pedir en voz alta. «Hay algo que quiero mostrarles», dijo, sacando el certificado del sobre y colocándolo en el suelo entre los dos. Valentina lo miró sin prisas, como si los papeles importantes fueran cosas de adultos y por tanto sin significado real. Pero Alejandro sabía que ella necesitaba entender. «Esto dice que eres oficialmente mi hija», explicó con ese tono cuidadoso que había aprendido a usar con ella. «Pase lo que pase, nadie podrá alejarte de mí, y no puedo dejarte». Ella frunció el ceño, tratando de procesarlo.
¿Ni siquiera si quieres volver a saltar? Preguntó, su voz sin juzgar, simplemente sincera. Alejandro tragó saliva. No, lo prometo, nunca más. Valentina asintió y volvió a su dibujo. Así era como lidiaba con las grandes emociones. Se encerraba en sus garabatos y en su silencio, mientras digería todo sola. Alejandro aprendió a respetar este proceso. No necesitaba forzar palabras donde ya no encajaban, pero esa noche algo cambió. Después de cenar, Valentina lo siguió hasta la oficina. Rara vez entraba allí, como si instintivamente sintiera que aquel era territorio de los fantasmas de Alejandro. Pero esta vez entró, descalza sobre la suave alfombra, sosteniendo su cuaderno de bocetos contra su pecho. Alejandro la miró sorprendido. ¿Puedo mostrarte algo?, preguntó ella. Por supuesto. Se subió al sillón al lado de la mesa y abrió el cuaderno, pasando las páginas hasta encontrar un dibujo específico. Se lo mostró sin decir palabra. Era un diseño diferente. No eran solo dos muñecos tomados de la mano. Esta vez había una casa grande pero diferente a la mansión donde vivían. Era colorido, lleno de flores alrededor y ventanas abiertas. En el centro de la casa, los mismos dos muñecos, uno alto y otro pequeño, pero esta vez, la pequeña figura tenía una palabra escrita junto a su cabeza, con letras torcidas e infantiles. Papel. Alejandro se quedó mirando esa palabra por un momento, sin poder respirar. Era la primera vez que lo llamaba así, aunque fuera con lápices de colores y letras vacilantes. No fue ensayado, no fue solicitado, fue elegido, y eso valía más que cualquier sentencia judicial o documento oficial. ¿Puedo llamarte así?, preguntó Valentina con voz débil. Alejandro la sentó en su regazo, incapaz de contener el nudo en la garganta. Sí, susurró. Siempre. Valentina apoyó la cabeza en su pecho y sus dedos jugaron con los botones de su camisa, un hábito que adquirió cuando comenzó a sentirse lo suficientemente segura como para tocarlo sin temor a que la apartaran. Alejandro respiró hondo y olió su cabello, una mezcla de champú infantil y sol. Los días siguientes fueron ligeros, de una manera que Alejandro apenas reconoció. Valentina se rió más. Aún no era un niño extrovertido, pero las pequeñas y discretas sonrisas comenzaron a aparecer en momentos aleatorios. Cuando el perro se mordía la cola, cuando Alejandro se quedaba atrapado en la cocina o cuando Enrique contaba historias absurdas sobre sus aventuras como conductor. Cada sonrisa fue una pequeña victoria. Vanessa apareció por última vez, semanas después, desde la distancia. Alejandro la recibió en la puerta, sin invitarla a entrar, pero también sin hostilidad. Vanessa lo miró, luego a la casa y finalmente a Valentina, que jugaba en el columpio del jardín. «Ella está bien», dijo Vanessa, más para sí misma que para él. «Está bien», respondió Alejandro. «¿Sabe quién soy?», preguntó Vanessa. «Ya sabes», confirmó Alejandro. «Pero ella no está lista, y hay que respetar eso». Vanessa asintió con los ojos llorosos. «Esperaré todo el tiempo que sea necesario», dijo, «mientras ella sepa que nunca dejé de amarla». «Amar es más que estar presente», respondió Alejandro, «pero creo que eso ya lo has aprendido». Vanessa sonrió, triste pero sincera. «Cuídala, papi». Alejandro no lo corrigió. Él simplemente asintió, y entonces Vanessa se fue, como una sombra que se despide sin estridencias, dejando atrás a una chica que eligió su propio camino. Valentina no necesitaba una madre perfecta, necesitaba que alguien se quedara, y Alejandro decidió quedarse. Por la noche, antes de dormir, Valentina arrastraba su almohada al cuarto de Alejandro, como hacía de vez en cuando volvían las pesadillas. Se acostó en el colchón al lado de la cama, sosteniendo el dobladillo de la colcha para asegurarse de que todavía estaba allí. «Buenas noches, papá»,
susurró. Alejandro miró hacia el techo oscuro, sintiendo su pecho calentarse con algo que durante mucho tiempo había creído imposible. La familia no es lo que te da la vida. La familia es quien elige amarte, aunque sepan que llegaste lleno de cicatrices, y en el confortable silencio de esa noche, padre e hija, destrozados, reparados, pero enteros, finalmente encontraron su hogar. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.